Hola, hola a todas nuestras mujeres del reino, bienvenidas a un miércoles más. Y si me extrañaron, ya estoy aquí. Dos miércoles no estuvo conmigo, me abandonó. Yo creo que es como que más seguido se debería de ir. No, te extrañamos, ¿verdad que le extrañamos? Y vamos a estar hablando de un tema que para unas personas puede ser controversial, otras se cuestionan, pero bueno, el tema se va a hacer el día de hoy es ¿danzar en la iglesia es malo? Pues bueno, pues sí o no. A ver, ¿usted qué piensa? Y hoy vamos a estar hablando acerca de eso, un poquito por qué es controversial, ¿no? Y qué tipo de danza o cuál es el propósito. Y vamos a estar hablando de ese tema que muchos tienen como sus puntos de vista así un poquito puntos de vista distintos acerca de eso, ¿no? Así es que no te lo pierdas, acompáñanos aquí. Y para eso vamos a traer al pastor un poquito más adelante para que nos venga a acompañar aquí en este tema. Así es, lo traemos porque él es el que sabe más. No, le damos la bienvenida a cada una de ustedes y acuérdate de tu podcast Mujeres del Reino, patrocinado por nuestra iglesia Ministerio Vida. No, sí, el evento. Y es específicamente para eso. Sí, porque cada año en nuestra iglesia hacemos un evento para recaudar fondos y hacemos yard sale o venta de comida. Y pues eso no es para nosotros, sino para expandir el evangelio y pues todo ese dinero va a diferentes, como ya lo trajimos, misiones. Entonces una de ellas es Ensenada y pues Viri, pues como les dije yo a ustedes que anduvo allá estas semanas que no vino y pues es bonito ver cómo ha avanzado sí. La obra, como dices tú, para que más almas puedan llegar ahí y reunirse, porque sí son poblaciones pues con mucha necesidad. Sí. Con mucha necesidad, con muchos problemas y no hay como llevarles el evangelio para que ellas poco a poco vayan, que su alma tengan como un refrigerio, ¿no? Sí. Como un descanso en medio de tanto problema, tanta pobreza, tanta escasez, tantas Y es que cosas. Los problemas son distintos, o sea, tú estás en aquel lugar y tú escuchas, por ejemplo, yo digo, tengo que venir más seguido para acá, digo yo, porque nos juntamos ahí entre un grupo y ellos contaban, ¿no? Experiencias y uno dice, Dios mío, o sea... ¿Y yo quejándome por esto? Yo ni dije ni pío, porque digo, van a decir, ay, señorita. Hasta vergüenza le debería de dar. No, yo dije, no, uno te da un check de realidad, es decir, la bendición que uno tiene y que uno se ahoga en un vaso de agua pensando que uno la está pasando mal, cuando hay gente que lo está pasando 10, 20 veces peor que tú. Sí. Entonces digo, no, ya en la vida no me puedo quejar. No. Entonces sí es como un checkmark que te dices, no, Ubicatex, un check de Ubicatex que uno está muy bendecido, demasiado bendecido. Entonces, como una vez que el pastor Gaitán dijo, lo que nosotros vivimos, aunque sea necesidad aquí en Estados Unidos, no es pobreza. No es pobreza. Entonces, es verdad, o sea, tú puedes pasar por una racha económica mala aquí, que quizá no puedas tener trabajo, quizá no tengas de repente para pagar la renta, pero no. Tienes que comer. De alguna forma u otra hay de dónde sacar recursos para poder comer aquí, gracias a Dios. Tenemos un auto, o ponle que la estemos viendo difícil, pero no podemos comparar los extremos de un lugar, o sea, de una situación a otra. O sea, cuando dices allá sí se vive situaciones complicadas, sí. Entonces, no podemos son como dos mundos totalmente distintos. Diferentes. O sea, tú cruzas la frontera y tú cruzas a otro panorama, de otra realidad. Pero la gente vive bien. O sea, se puede decir, vive feliz, y uno digo, ay Dios, que uno se anda preocupando por tonteras. Realmente que sí. Pero bueno, así que estamos dándole el espacio para que nuestro pastor se esté preparando. No crean que aquí nomás queremos hablar y hablar. Se esté preparando para que nos acompañe. Así que, ¡yay! Bienvenido, pastor. Muchas gracias. A la silla rosada, que ahora también nosotros venimos de rosa. Puro rosa. Puro rosa. Te faltó tu camisa rosa. Sí, tu camisita. Tu camisita rosa. Y pues, ¿cómo la pasó, pastor, allá en su obra en México? Estábamos hablando de eso, Virillo, que eso
fueron a hacer la Bien, fíjate que muy bien. Se ve el avance. Qué bueno. Y ese progreso anima mucho. Así que ahí estamos bien. Qué bueno. Y pues lo estábamos esperando para dar comienzo a nuestro... Sí, me di cuenta, dije, ¿por qué no empiezan ustedes a hablar? Bueno. Es que no queremos empezar sin usted, pastor. Sí, queremos siempre darle el privilegio al invitado a que sea el que inicie el programa. A que inicie el programa. Bueno, ahora queremos hablar acerca de que se ha comentado mucho de que si la danza es buena o es mala en la iglesia. Entonces, podemos ver que en el contexto bíblico hay muchas partes donde se habla de la danza, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, en Éxodos, cuando Miriam, la profetisa, ¿no?, hermana de Aarón, tomó el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con pandero y danza. Y ella les decía, ¿no?, que le cantaran al Señor porque ha triunfado. Ha triunfado gloriosamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, podemos ver que hay danza, o sea, en la Biblia sí hay una exposición de hechos donde había danza y también, por ejemplo, David danzaba y podemos ver que se hace la danza. Ahora, ¿por qué es tan controversial hoy en día que muchos dicen, no, la danza no debe de ser permitida en la iglesia, es buena, es mala? ¿Y usted qué piensa? Bueno, mi manera de pensar y ver las cosas es que la iglesia, por ejemplo, prácticamente nace cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que hace una separación muy brusca de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en el Nuevo Testamento en ningún momento aparece la danza. Uh-huh. En ningún lugar de la Biblia, se puede decir desde Hechos en adelante, no existe la danza, no está la danza. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando tú lo ves de una manera, como ejemplo, esto es antiguo radical, y esto tiene que desaparecer, uh-huh, y esto es nuevo y esto es lo de ahora, entonces muchas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, entonces ahora son juzgadas y se ven mal. Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy básico, pero que se habla mucho, es en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, uh-huh, pero sí en el Antiguo Testamento. Entonces por eso hay mucha gente que dice que no se debería dar diezmo, no se debería pedir diezmo, porque en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros tenemos que entender que el Nuevo Testamento es una decodificación, uh-huh, del Antiguo Testamento. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Es que lo que el pueblo de Israel ya sabía y ya conocía, no había necesidad de explicarlo. Uh-huh. No había necesidad de decir las cosas, porque ellos ya conocían. La iglesia primitiva, por decir la gran mayoría, eran judíos. Uh-huh. Por eso también se habla, por ejemplo, cuando se dice del bautismo, cuando Jesucristo dice que tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, cuando dice, ustedes tienen que bautizarse, dice, y tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Es que ellos, por ejemplo, los judíos, ellos ya practicaban un bautismo, por eso para ellos el bautizar no era algo nuevo, no era algo así novedoso, porque cuando nosotros vemos que Juan el Bautista está bautizando, la gente va y se bautizaba. Uh-huh. Y uno dice, ¿y por qué la gente no cuestionaba a Juan el Bautista, uh-huh, cuando el bautismo en sí no estaba en la ley o no estaba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo la gente podía ir y bautizarse, uh-huh, y aparte en el arrepentimiento? No, pero sí habían esos como baños que se hacían, ¿no? Es que había un baño, pero lo que pasa es que no desde los tiempos de Moisés, pero después existía, que es el mitzvah, que es el bautismo, ¿no? Entonces ellos ya se bautizaban, ellos ya practicaban el bautismo, uh-huh, como una demostración
de limpieza, de purificación de la carne. Que, perdón que interrumpa, que al parecer muchas mujeres después de pasar por su periodo menstrual tenían que pasar por algo parecido, claro, como un baño, ¿no? Claro, hay algunos enfermos también, y antes de entrar a ciertos lugares había como unas piletas y tenían que sumergirse y salir. Pero lo que pasa es que ya existía el bautismo, ¿ves? Entonces, pero la palabra bautismo como tal en el Antiguo Testamento no aparece. ¿Pero por qué se tradujo bautismo entonces? Porque ya aparecía la palabra en hebreo que es el mitzvah. Entonces ya se puede traducir como sumersión o bautismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos ya tenían la conexión o la relación con el Padre. Y ya tenían la conexión y la relación con el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando ellos dijeron, oye, estos están todos borrachos, dijo, no, esta es la promesa que se dijo en Joel acerca de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. La gente no dijo, ¿y qué es el Espíritu Santo? No, ellos ya sabían lo que es el Espíritu Santo. Ellos sabían lo que el Espíritu de Dios. Ellos sabían lo que era el Padre. Entonces, cuando ellos tenían que bautizarse, lo único que necesitaban era creer en Jesucristo. Y entonces, si ustedes creen en Jesucristo y se bautizan en el nombre de Jesús, entonces van a recibir al Espíritu Santo. Entonces, porque ellos no aceptaban a Jesucristo. La figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento, como tal, como hijo, no existía. Entonces, por eso toda la enseñanza acerca de Jesucristo, cuando el apóstol Pablo también dice, y todo lo que, la fiesta, el sábado, lo que había que comer, lo que no había que comer, todo era una representación de lo que va a venir y lo que fue, que es Jesucristo. Por eso dice, y entonces la Pascua es Cristo, los panes sin levadura es Cristo. Entonces, había un enfoque hacia Cristo porque ellos, en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios no se tomaba, no había una mención. Entonces ellos no creían en Jesucristo, entonces ellos tenían que aceptar a Jesucristo. Por eso tanto énfasis en esas cosas. Ahora, lo que hablábamos recién, de los diezmos, ellos no necesitaban que tú le predicaras de los diezmos. Incluso hasta el día de hoy, los judíos siguen dando diezmos. Y no son ni cristianos, pero porque es algo ellos... cultural. Porque no, es algo, un mandato de Dios. Está en la ley de Dios, más que cultural, es la ley de Dios. Pero entonces, ellos lo practican, por ejemplo, como lo que yo tengo entendido es que ellos fueron enseñados desde muy pequeños. Era como importante que a ellos les enseñaran desde que estaban chiquitos cómo tenían que llevar la ley, ¿no? Entonces ya se hizo parte de la cultura judaica, ¿no? Bueno, es que, mira, es como, por decirlo, es un mandato de Dios. Entonces, para ellos los judíos, sus leyes, puede decir, como ellos se rigen, es bajo la ley de Dios, bajo lo que es la Torá. Entonces, la Torá dice que hay que dar diezmos, ellos dan diezmos, dan ofrendas y hacen otras cosas. Por ejemplo, ellos, el día sábado, ellos no hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en la ley dice que el sábado ellos tienen que descansar. Entonces hay unas interpretaciones y estas cosas. Pero entonces ellos vienen ya con la Torá, que es la ley de Moisés, que es la ley de Dios, que se le fue dado a Moisés, pero la ley de Dios. Entonces ellos no, por ejemplo, a un judío tú no tienes que predicarle del diezmo, pero sí tienes que predicarle de Jesucristo. No sé si me entienden. Entonces el Nuevo Testamento era exactamente lo mismo. Tú no le vas a predicar a un judío, por ejemplo, entonces la danza, no, ellos hacían fiesta, ellos danzaban. Como tú decías, David danzó, Miriam danzó, en los salmos se habla que hay que danzar, ¿me entiendes? ¿No? Entonces ahí es donde mucha gente hace una gran diferencia y el Antiguo Testamento como que lo omite, dice eso ya no va. Ahora, una pregunta, por ejemplo, mucha gente quizá no sabe la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Dónde está la línea donde diferencia qué es el Antiguo y el Nuevo? Uy, en corto, en algo bien preciso, resulta que... No, pues déjame y te explico algo. Sí, claro. El Antiguo Testamento se basa, porque hubieron muchos pactos, porque tuvo el pacto davídico, de donde venía el Mesías, el pacto de Abraham, que también estaba prometido al Mesías, estaba el pacto de Adán y muchos otros pactos, ¿no? El pacto con Noé también, que ya no iba a llover más, pero muchos pactos.
Entonces, cuando hablamos del antiguo pacto y el nuevo pacto, se refiere específicamente al pacto que se hizo con Moisés. ¿Por qué ese pacto y no los otros pactos? Voy a tratar de resumir. Porque ellos fallaron al pacto con Moisés, el pueblo. Entonces, el Señor se divorció de Israel y le dijo, entonces en Jeremías, dice, entonces yo le doy carta a ustedes de divorcio, tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Judá. Y ahí les prometió, y voy a hacer un nuevo pacto. Ahora, el antiguo pacto se hacía una fiesta que era la fiesta de la expiación. Cada año se hacía, entonces cuando tú tenías un pecado e ibas pecando, entonces tenías que ofrecer un animalito sin mancha todo, los sacerdotes tenían que examinarlo, se sacrificaban, se hacían holocausto y también elegían dos machos cabríos, uno era para Azazel, que no lo vamos a explicar aquí porque es más larga la explicación, y el otro se ofrecía a Dios. Pero eso se llamaba expiación, que se conoce como el Yom Kippur. Y el Yom Kippur, la palabra Kippur, Yom es día, Kippur viene de la palabra cubierta. Entonces solamente los pecados eran cubiertos, nada más. Y se aplacaba la ira de Dios. Pero cuando ellos desobedecían, ya ese cubrimiento no estaba y por eso hubo el exilio con Asiria. Porque ese pecado todavía existía. Nunca se borró, solamente estaba cubierto. Entonces, cuando ellos desobedecían y no hacían la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la expiación, entonces caía la ira de Dios. Y había muchos, hasta que ellos decían, Señor, perdónanos, y no lo volvemos a hacer, que esto y el otro. Entonces, porque el Señor cubría otra vez, pero el pecado seguía ahí. Entonces, por eso en Jeremías dice, pero yo, por culpa de ese pecado, entonces yo me divorcié. Entonces solamente se cubría. Pero dijo, yo voy a hacer un nuevo pacto. Y cuando Jesucristo vino, dijo, y esta es mi sangre, o sea, él viene siendo el cordero, el animalito, y este es el nuevo pacto, ¿no? Y este nuevo pacto no es un cubrir pecados, sino es una remisión de pecado. Yo vengo a redimir los pecados del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor perdona y ya nunca más se acuerda de ello. Y esa es la gran diferencia del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, cuando ellos predicaban, eso es lo que ellos predicaban, las nuevas buenas de salvación. O sea, ahora ya no estamos regidos bajo el día de la expiación, bajo el Yom Kippur, sino que ahora hay un nuevo pacto que es Jesucristo, que una vez que el Señor te perdona y Él redime todos los pecados. Por eso los apóstoles predicaban acerca de las buenas nuevas de salvación. O sea, ya no estamos bajo ese pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Y prácticamente esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Es que la gran diferencia del antiguo pacto al nuevo pacto solamente la redención de pecado. Pero cuando a Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿y cuál es la ley que tenemos que seguir? ¿O cuáles son las leyes? Él dijo, ama a tu Dios, que es el Shema, lo que predicó la pastora el domingo. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, todo. Y el segundo es parecido, que ama a tu prójimo, y ahí encierra toda la ley. O sea, el Señor nunca dijo, entonces ya la ley ya no existe. La ley sigue existiendo. Sigue existiendo. La gran diferencia es que ahora nuestros pecados son redimidos. Y somos justificados porque la ley no justifica. La ley te acusa y te dice, mentiste, pecaste. Tienes que hacer holocausto. Claro. Ahora la ley te sigue diciendo lo mismo. Mentiste, pecaste, pero ahora tienes al Salvador, Jesucristo, perdona y Él te va a perdonar tu pecado. Y eso ya el Señor nunca más se acuerda. Bueno. Pero la ley sigue siendo, ¿no? Para seguir rigiéndonos bajo la ley. Exactamente. O sea, seguimos bajo la ley moral, no la ley cívica ni sacerdotal, pero sí lo que es la ley moral, que no es mentir, que no tienes que adulterar, que fornicar, que no tienes que robar y todo eso, ¿no? Pero la ley sigue existiendo. Entonces, llegamos al momento de decir, ¿y qué pasa con la danza? Entonces, la danza se practicaba en el Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta es, ¿a Dios le agradaba la danza o le desagradaba la danza?
Pues es que yo creo que todo tiene que ver porque la mayoría de las personas cuando hacían la danza era una respuesta como espontánea de agradecimiento, ¿no? O como de adoración o de celebración como la victoria, ¿no? Como en este caso que pasó con Miriam, ¿no? Que ella le dijo a las mujeres, ¿no? Vénganse ella tomó el pandero y llamó a las mujeres para que salieran tras de ella con el pandero y danzar, de una manera de decir, hay que darle, ¿no? O sea, como agradecimiento. Agradecimiento, pero también como una danza de victoria, es decir, Dios ha triunfado, ¿no? Sobre todo esto. Entonces, la danza se hacía y muchas de las veces también, por ejemplo, David danzaba por agradecimiento, por gozo, celebración y victoria. O sea, tiene como diferentes expresiones, o sea, o fondo de la expresión porque se hacía la danza. Entonces, pero yo pienso que en ese tiempo esas danzas eran espontáneas. O sea, yo creo que le salía como un agradecimiento. Como un agradecimiento. Y una expresión corporal al agradecimiento. Claro, lo que pasa es que lo que pasó con Miriam, claro, ella estaba tan feliz de salir de la esclavitud. O sea, que es como cuando nosotros decimos, este está alegre, anda saltando en una pata. Sí. No, esa es la expresión. Entonces Miriam no halló más que, o sea, estaba saltando en una pata y dijo, mejor me pongo a danzar. E invitó a las otras mujeres porque había gran felicidad en el pueblo. Entonces, ¿qué pasó con David? David le pasó lo mismo. O sea, él agarraba el arca y dijo, y la estoy llevando a Jerusalén, a la ciudad. Cuando estaba leyendo eso, ahora que estábamos estudiando el tema, me lo imaginé. Imaginas el gozo de sentir eso de que poder recuperar el arca y digo, no, es que no iba a danzar de esa manera. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿tanto David como Miriam danzaron para Dios o danzaron por alegría? Como por alegría, yo pienso. Claro, entonces no es como decir, Señor, yo te voy a ofrecer esta danza. No creo que David lo hizo. Yo pienso que fue más que nada una expresión de la emoción que le estaban sintiendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ellos mientras estaban danzando, estaban alabando a Dios, que era diferente. Porque tú puedes alabar a Dios sin danza. Sí. Tú puedes alabar a Dios sin instrumentos. Es decir, la alabanza es simplemente simplemente es decir, porque la alabanza es prácticamente decirle a una persona lo que es, lo bueno que es, ¿no? Todas sus características positivas, eso tú estás alabando a alguien. Entonces, cuando tú alabas a Dios, tú también puedes decir, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres magnífico, eres Dios todopoderoso. Es una alabanza. Entonces, si yo lo digo de corazón, yo estoy alabando. No necesito instrumento, no necesito danza. Yo lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese aspecto, que es la danza, es algo que, ejemplo, yo me nació hacerlo porque estoy muy contento, o David dijo, te voy a danzar a ti. No creo que lo haya hecho de esa manera, o sea, la Biblia nunca lo especifica, Miriam tampoco, solamente ellos estaban muy contentos, estaban tan contentos que no hallaban qué hacer y se pusieron o sea, David empezó a dar vueltas, o sea, imagínate la alegría que tenía David de traerle el arca a Jerusalén. Entonces, ahora, bueno, y viendo el Antiguo Testamento también cuando en los salmos, muchos salmos hablan de que hay que cantar, hay que tocar instrumento y hay que danzar. ¿No? O sea, porque es una expresión artística, por decirlo así, es como la música. Un músico va a cantar, tocar el instrumento y lo va a hacer para Dios. Tú también puedes danzar para Dios, que danzar y bailar prácticamente lo mismo. No más que la iglesia le puede danzar para que no suene bailar, pero bailar y danzar es prácticamente lo mismo, claro, ¿no? Sí. Solamente son sinónimos. Ahora, si tú te vas a la historia judía, ellos cada vez que tenían fiesta, ellos danzaban. Hasta el día de hoy, ellos en la fiesta, no sé si han visto esos videos donde están todos así, ¡ey, va! Y tiran el pie para allá y se agachan y dan vueltas en un círculo. Ahí está todavía. Entonces, la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios pide la danza? No. Pero sí pide la alabanza. Pide la adoración. Pide la oración. Pide la lectura de la Biblia.
pide una reverencia. Esas cosas que La Dios pide. obediencia. Pero donde pide, Él danza. Entonces, si tú lo estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? Sí, yo creo que esa es la pregunta. Yo creo que esa es la pregunta clave de saber si está bien o está mal, ¿no? Es en sí el motivo el cual tú estás haciendo la danza, ¿no? Que es en sí, es como una danza en el espíritu, o es una danza solamente coreográfica, o la danza está edificando a la congregación, o sea, ¿cuál es el motivo, no? Por ejemplo, la intención del corazón, yo creo que más que nada, la intención, porque de repente puede ser que tú si quieres estar ahí, tú estás alabando a Dios y estás sintiendo el espíritu de gozo, así como le pasaba a David y a Miriam, ¿no? Que ellos, la manera no solamente de alabarle a Dios, pero era una manera como de exponer sus sentimientos, como es como de repente, yo no sé si les pasa, pero cuando ustedes sienten tan fuerte la presencia de Dios, ya sea que te puedes caer en llanto, de que no puedes contener la presencia tan fuerte, que tiene que haber una exposición, ¿me entiendes? Ya sea en llanto o ya sea en, ¿me entiendes? Como sea, hay como una exposición o una explosión de lo que tú estás sintiendo, ¿no? Que es en la presencia de Dios, que puede ser muy parecido, yo lo pienso que puede ser también en la danza, ¿no? Tú puedes sentir como una explosión de la presencia de Dios, o sea, como tú sientes la presencia de Dios y tú estás alabando a Dios y es como una reacción de tu cuerpo de alguna manera de exponer o exponer lo que tú estás sintiendo, y de alguna manera danzas de gozo, ¿no? Y yo pienso que así lo que estás diciendo tú, yo pienso que era lo que sentía el rey David, porque aquí lo dice en un salmo, alabar su nombre con danza, con pandero y con arpa cantarle. Entonces yo pienso que él lo hacía porque lo sentía, como dices tú, otra forma de expresar lo que él sentía. Claro. Ahora, la pregunta es, tú dijiste una danza espiritual. ¿Habrán danza espiritual o solamente es emocional? Porque, por ejemplo, si yo estoy contento como David, yo voy a danzar de alegría. Pero no quiere decir que el Espíritu me tomó para danzar. Sí, por eso yo lo hablo como una manera, como una explosión. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes un sentimiento, hablemos del sentimiento, por ejemplo, tú tienes un sentimiento como de enojo. ¿Cuál es tu reacción cuando tienes un momento de enojo? La explosión o la exposición del enojo, ¿cómo reaccionas? Ya sea que de repente puedes dar una patada, cuando estás muy enojada. Gritar, llorar. Como para soltar la adrenalina del enojo, ¿no? O sea, como el fa. Y yo me se imagina que es la misma manera cuando tú estás muy contento, cuando hay gente que tiene una reacción así, que les dan una noticia muy fuerte, gente que se empieza a saltar, decir, o gritar, ¿no? Del que no pueden contener la emoción. Y yo me imagino que puede ser algo parecido. Más que nada es como una emoción, exposición, es que no es como la palabra exacta, pero se puede decir una reacción al sentimiento que están sintiendo en ese momento, y que es la mejor manera, o sea, que pueden algunas personas exponerlo. Hay unas que lo gritan, quizá, como que ¡ay!, de la emoción, pero quizá hay otra gente que a lo mejor lo danza, ¿no? Y empiezan a dar alabanza. Entonces, todo tiene mucho que ver, yo pienso, que tiene mucho que ver la intención de tu corazón. Si tú, en ese momento, tú estás danzando porque tú estás sintiendo la presencia de Dios, porque tú estás en un momento de agradecimiento al Señor o de gratitud, entonces como que haces no sé. Hacerlo por lo que sientes. Claro. Por ejemplo, yo tengo un pensamiento y yo digo, si está en la Biblia, está bien hacerlo. ¿Entiendes? ¿No? Porque si Dios, por ejemplo, no castigó a Miriam por danzar, no castigó a David por danzar, ¿no? Entonces, si tú quieres danzar para el Señor porque tienes mucha alegría, yo digo está bien. Para mí, yo digo, si es bíblico y está en la Biblia y Dios lo permite, está bien. ¿No? En ese lado está bien. Ahora, lo que tú dijiste es algo muy importante. Ahora, porque lo haces. Exacto. ¿Me entiendes, no? Porque hay gente, mira, yo lo pongo de esta manera. Hay gente que desde pequeño le gusta mover el esqueleto. ¿No? Le gusta bailar.
Les gusta bailar. Entonces, estaban en el mundo y bailaban. Vienen a la iglesia y bailan, ¿no? Sobre todo en esas iglesias donde tocan, por ejemplo, estilo como cumbias, merengues, salsa, ¿no? Por ejemplo, yo veo videos donde están bailando, tocando, no danzando. Están tocando merengue y hay gente danzando, pero eso no lo hacen para Dios. Lo hacen porque porque les gusta mover el esqueleto. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta la cumbia, por ejemplo, y en el mundo bailabas cumbia, y te gustaba porque siempre te movió la cumbia. Vienes a la iglesia y empieza el ritmito. Claro. Pero es que es obvio. Ahora, tú le dices, es que lo hago para Dios. ¡Mentira! Ajá. Entonces ahí yo digo, no, tú no estás haciendo, lo haces porque el cuerpo te lo pide. Claro. Ahora, y en ese contexto, ¿es bueno o es malo? No, no es muy bueno. ¿Me entiendes, no? Y yo pienso que ese es el dilema actual, en que porque es controversial, porque se ponen a discutir estos puntos de vista de que, bueno, lo están asociando con lo del mundo secular, ¿no? Depende de la música, que esta es una asociación, ¿no? La gente que de repente se pone a danzar asocia los ritmos de afuera y como que ya le empieza a gustar. Es que es verdad. Entonces, por eso dicen, ¿no? Y la otra es que muchos tienen el temor de que haya un desorden y una distracción, ¿no? Durante el culto, que de repente puede de repente que los movimientos, porque por ejemplo, yo he visto iglesias que tienen su grupo de danza, sus coreografías y todo, pero son movimientos son una coreografía muy sano, todo muy, no, panderitos, con su pandero, y están bien cubiertos, donde no es como que están incitando a una provocación, ¿no? Entonces, yo creo que también es bueno diferenciar eso, porque también he visto otras, desafortunadamente, iglesias donde se ponen a danzar, como dice Francisco, y uno dice, wow, se vuelve un desorden. Y eso sale totalmente fuera de orden. De lo que debe de ser, ¿no? Entonces, también como que hay que ver si la danza que estás practicando está trayendo un tipo de distracción, distracción mental específicamente, ¿no? Que a los hombres se les vayan los ojos, porque la mayoría que hace las danzas son mujeres, ¿no? Son mujeres. Y también están las posturas diferentes también de las iglesias que son carismáticas y las iglesias que son más conservadoras, ¿no? Y también tienen los puntos de vista acerca de la cultura, de lo que es cultural, como si se permite o no, o también si la cultura influye en la percepción de lo de la danza también. O sea, es como que esos son los puntos que ahora nos hemos dado cuenta, bueno, que estaba lloviendo, que es porque entra en controversia por esos puntos en específico. Yo creo que lo cultural tiene mucho que ver, porque, yo me doy cuenta, la iglesia bautista americana es muy, muy quieta, muy tranquila. Sí. Y la iglesia bautista hizo muchas misiones en Latinoamérica. Entonces el hispano bautista es muy tranquilo y muy sereno, no aplaude, no levanta las manos, toca himnos. Y si tiene un grupo de alabanza, tranquilo, suave, y la gente nomás canta y ya. ¿Como himnos? Claro, como himnos. Pero allá están cantando ya canciones más contemporáneas, pero también tranquilo, todo. Son de ese estilo, ¿por qué? Porque vienen enseñados de la iglesia bautista americana, anglo. Pero cuando tú te vas a meter a una iglesia bautista de los morenitos acá, ellos parecen más pentecostales que los mismos pentecostales. Sí. Ellos hacen y pandero y coro y levantan las manos y aplauden olvídate, o sea, son servicios larguísimos, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se debe eso? Porque los anglos de por sí son más tranquilos. Por ejemplo, tú vas a ver los países nórdicos, todo en línea, todo correcto, todo es así, nadie pasa por un lado para otro, y se manejan de esa manera. Ahora, tú vas a Latinoamérica, es otro show, tú vas a África, es otro show, tú vas a Asia, y ya son diferentes también. O sea, entonces la parte cultural también tiene mucho que ver, influye mucho, ¿no? Entonces eso también tenemos que
que entender dentro de lo que es la cultura. Por ejemplo, si tú le pones un tamboreo a unos anglos, no les pasa nada. Ah, qué bonito, disfruta la música. Pero le pones un tamboreo a unos morenos y se ponen, ¿no? ¿Por qué? Porque lo llevan adentro, es algo también cultural. Y entonces también eso hay que entender. Pero sacando la cultura de la iglesia, ahora tenemos que ver por qué se danza. Por ejemplo, ¿por qué danzó David? Porque estaba contento. ¿Por qué danzó Miriam? Porque estaba contento. Ahora, ¿por qué la iglesia o hay grupos de danza en la iglesia? ¿Porque están contentos? ¿O porque tienen que hacerlo? ¿O porque ya están involucrados? ¿O porque se ve bonito? Es que yo pienso que muchas iglesias lo ven como que es un ministerio, lo ponen como un ministerio de danza, lo cual en mi perspectiva, en mi punto de vista, yo creo que solamente hay 5 ministerios. Entonces, yo creo que no podemos, bueno, opinión propia. Yo digo, uno no le puede como llamar un ministerio a algo que no está establecido ya. No, lo que pasa es que no, mi ejemplo, cuando tú dices, bueno, esa es mi idea. No, si la Biblia dice hay 5 ministerios, el apóstol Pablo hay 5 ministerios, ¿cuántos ministerios hay? 5. 5 ministerios. Entonces, nada que sea, porque si no nos vamos a poner a hacer un montón de ministerios. Exacto. Empezamos a inventar ministerios. Por ejemplo, también, como dice, la alabanza es un ministerio. Y enséñame en la Biblia donde dice el ministerio de la alabanza. Ahora, si nos vamos a lo que es la Biblia, o sea, a las traducciones, ministerio significa servicio. ¿Ves? Entonces, pero cuando nosotros hablamos de la parte que habla el apóstol Pablo y entendemos que ese tipo de servicio, ¿entienden o no? Que nomás son 5. ¿No? Que el Señor, porque hay 2 cosas. Cuando habla de los dones, dice, y el Espíritu Santo da dones. Pero cuando habla de los ministerios, dice que Jesucristo estableció los ministerios. Entonces, estableció 5 ministerios. Entonces, hay una diferencia en que lo que ya Jesucristo, a lo mejor se los dijo a los apóstoles antes de que Él muriera, quizás, no sé. Pero dice que Jesucristo es el que estableció 5 ministerios. Pero los dones el Espíritu da como Él quiere. Ahora, el apóstol Pablo menciona ciertos dones, pero cuando nos vamos al Antiguo Testamento hay más dones. Entonces los dones pueden ser muchos. Pero si nos vamos a ser rigurosos, solamente hay 5 ministerios, porque la Biblia dice, no más hay 5 ministerios. Ahora, cuando dice, no, es que lo que pasa es que si nosotros tenemos el ministerio de la danza es porque estamos enseñando a danzar. Entonces, como estamos enseñando, ya caemos dentro del ministerio de maestro. Yo no sé si será así, pero lo han dicho de la música. De esa manera. Y lo exponen de hablar. Por eso los profetas se llaman, antes se llamaban videntes. Después se le cambió el nombre a profetas porque estaban profesando algo que Dios le había dado y lo estaban diciendo. Entonces, ¿cómo yo puedo profesar con el pandero si no tiene voz? ¿Me entiendes o no? Entonces también digo, no sé. Para ponerle cosas que no están en la Biblia, ahí donde digo yo, ya estamos yéndonos para otro lado. Es que yo pienso también que muchos por falta de conocimiento, ¿no? Que erran y entran en eso por la falta de conocimiento. No creo que mucha gente lo haga por maldad, sino que simplemente no saben. Y esa como las personas que están enfrente de ellos les están enseñando y la gente se lo está creyendo, como ahorita decía el pastor, que están poniendo una cosa sobre otra, o sea, como el pandero profetizar. Y sí, es como, por ejemplo, yo pienso, nosotros todos cuando comenzamos, no comenzamos sabiendo todo. No, y nunca vamos a terminar sabiendo todo. Pero conforme va pasando el tiempo y uno va estudiando más y más, uno se va dando cuenta y híjole, la manera que yo pensaba antes era totalmente fuera de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y uno adopta enseñanzas de afuera, porque piensa que si la otra persona está enseñando, entonces que está en lo correcto, ¿no? Si está enseñando de la Biblia está en lo correcto, pero no necesariamente. Entonces por eso es tan importante nosotros también irnos a la palabra, escudriñar las escrituras, como dice, y por eso y eso te hará libre, ¿no? Eso te guía a la verdad, porque la verdad es lo que te da la libertad. Entonces, yo creo que en muchos, yo no estoy ni en contra ni a favor de la danza, o sea, la verdad, porque como dice Francisco, si está en la Biblia, lo hicieron, o sea, no está nada de malo. Si Dios dijera, no lo hagas, bueno, ahí ya fuera otra cosa. Pero si David danzaba, si Miriam danzaba,
como una manera de expresión, de agradecimiento, entonces yo tampoco no lo veo nada malo. Ahora, yo encuentro que sí está mal, que es como lo que pasa con los músicos, ¿no? Tú puedes, ellos tendrán que ser como salmistas, como adoradores, ¿no? Y estar ahí para dirigir a la congregación, para adorar al Señor, para ministrar. Pero cuando ya su corazón se cambia y ya su objetivo no es tanto realmente decir yo vengo a adorarte, Señor, y vengo que nosotros en conjunto ministrar para que adoren al Señor. Claro, sino es véanme. Lo estoy haciendo por mí, para lucirme. Entonces ya cambió. Lo mismo pasa con la danza. Es lo mismo con la danza. Exactamente. Y lo mismo con un predicador o X, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en videos cortos, los Reels o los TikTok, veo músicos cristianos o cantantes cristianos que solamente suben videos para lucirse, para ver qué tan bonito canto. Están en servicios y cantan, pero cantan de una manera para mostrar su voz que también cantan. Sí. Ahora, yo digo, esa alabanza nunca llegó a Dios, jamás. A esa nunca le llegó, y agradece que no llegó a Dios, porque si no, porque el Señor no le gusta el altivo. Detesta la altivez del ser humano, el orgullo, lo detesta el Señor. Al Señor hay que darle toda gloria en todo momento y nada más. Entonces, cuando estos cantantes en videos hacen esas cosas, yo digo, y se nota. Sí. Ahora, cuando tú vas a danzar en la iglesia, por ejemplo, yo he visto danzoras, o no sé si le llaman así, o danzantes, no sé, y están danzando con una seriedad. Yo digo, o sea, si tú lo pones bíblicamente, si tú vas a danzar, danza como Miriam. Con alegría. Con alegría, feliz, ¿no? Y si no, nomás, pues mejor ni siquiera danza, mejor siéntate y aplaude y canta, que está bien. Pero con una seriedad, y yo he visto, ¿no? Panderistas. Y la pasa es que la mente no más aprende la coreografía, y entonces yo digo, ahí yo creo que está de más. Ahora, por ejemplo, me ha tocado porque ir. es una coreografía hecha, ¿no? Hecha, pero su corazón sin sentimiento. Claro. Para el Señor, o sea, es como una coreografía que te aprendes de otra, como decía, de otro tipo de música, como los bailarines, como así. Y hay que hacerlo, lo hacemos y ya pasa a ir al paso, ¿no? El ejemplo, porque yo digo, si lo hace, por ejemplo, yo he ido a iglesias o lugares donde empieza el grupo de alabanza a tocar, nosotros lo llamamos los tumba, así le pusimos tiempo atrás, ¿no? Y tumba. La polka, ¿no? Y claro, como estilo polka, pero tumba, que supuestamente lo quisieron hacer como estilo israelita en aquellos tiempos, en los años, finales de los años 80, 90, principios de los 90, pero lo combinaron con la polka y era rápido, se movía rápido. Y todos cantando y danzando a su estilo, pero todos contentos. Entonces yo digo, es una expresión como Miriam, como Moisés, como David, o sea, felices cantando y sudando, y lo están haciendo con alegría. Ahora, ¿qué le dijo? Danza, quizá el tipo dijo, danzan todos, y cantaré, danzaré, ya todos danzando. Pero oye, pero se ve una alegría, y uno dice, sí está bien, o sea, digo yo, así se expresa mejor como lo hizo David o como lo hizo Miriam. Pero si vas a danzar así, o sea, digo, ahí no sé. Mira lo que dice la pastora, dice, justamente en estos días estaba escuchando y decían que si realmente se hace para Dios, por un lado está bien, pero el problema es cuando su danza es muy sensual, no hacerlo por costumbres, ¿no? Para que el varón va a hacerlo por acostumbras, perdón, es que... El autocorrecto. Sí, no hacerlo, ¿no? Para no acostumbrar que el varón vaya a la iglesia solo para ver a las mujeres danzar, ¿no? Porque he visto vestidos y movimientos muy sensuales, yo pienso que no todos. O sea, y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Pasa en algunas iglesias, pasa en otras iglesias que no, unas bien, otras no. O sea, y todo depende, como hablábamos, de la raíz de por qué estás haciendo la danza, ¿no? Y también habla, creo que si se hace... perdón, la escritura no favoreció la corrección del...
aquí dice, o sea, si se hace con otra intención, no está bien. Es lo que quiere decir. Si se hace con otra intención, no está bien. Y eso es lo que yo también pienso, si se hace. Porque justo cuando hacía la diferenciación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento se habla acerca de que uno tiene que adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Todo tenemos que hacerlo decentemente y con orden, ¿no? Y no escandalizar, por ejemplo, tratar de no escandalizar a los débiles, ¿no? Y en este caso no tratar de tentar con movimientos a los que pueden ser débiles, ¿no? Y que con estos movimientos, como decía la pastora aquí, si se hace con otra intención, mejor no hacerlo, ¿no? Yeah. Entonces lo importante no es el acto, sino el contexto y la intención del corazón con que se está haciendo, ¿no? Yep. Sí, porque si lo hace nada más, como dices tú, para figurar. Claro, si lo haces para figurar, yo pienso que está mal. Si lo haces porque te gusta mover el esqueleto, También está mal. y también debería estar mal. Está peor. Y si lo haces porque tienes que hacerlo, también está mal. Si lo haces porque, bueno, estoy comprometido, lo tengo que hacer, para mí también está mal. O sea, para mí, la danza debería ser como... Una expresión de agradecimiento. Claro, como por ejemplo, hay gente que adora y llora. ¿Quién le dijo que llorara? Nadie, es porque lo sintió, claro. Qué bonito la presencia de Dios, y lloro por alegría, por lo que siento. Para mí la danza debe ser igual. Por ejemplo, si yo estoy tan contento hoy y siento la presencia del Señor y quiero danzar, danzo. Aunque me diga, oye, pero eso no es espiritual. ¿Y a dónde sale que la danza es espiritual? No, la danza es de alegría. La danza es por alegría, simplemente por alegría. Si tú estás contento y quieres danzar, danza. A ese digo yo. Y el Señor lo va a tomar para bien. Ahora, si no danzas, el Señor también lo va a tomar para bien. Si la danza, yo lo que veo en la Biblia, la danza al Señor no le molesta. No le molesta. Y fíjate ahora, justo ahorita que hablabas acerca del que está alabando y llora, yo pienso que después podemos traer un tema de un poquito de eso, porque ha entrado también un poquito de que lo interpretan, de que la persona cuando no llora es porque no está recibiendo. Y no necesariamente, ¿no? Todo depende de la personalidad y de la situación. O sea, todo no necesariamente no quiere decir que tienes, si no recibiste... Si no lloraste es porque no recibiste, ¿no? Es que lo que pasa es que yo me doy cuenta que en estos tiempos están romantizando todo. Sí. Todo lo están romantizando. Por ejemplo, ahora estaba escuchando un concierto que se hizo y el que estaba dirigiendo la alabanza decía, Señor, y queremos alabarte y adorarte los 7 días de la semana. No, mentira. O sea, es bonito decirlo, pero, por ejemplo, ¿quién lo hace? O sea, pero hablando en el sentido como lo están haciendo ellos, o sea, con cántico, alabando. No lo van a hacer, porque tu cuerpo se cansa. Tienes que darle descanso a tu cuerpo. No se puede. Claro. Entonces, eso es romantizar algo, nada más. Ahora, el apóstol Juan dice, ¿cómo demuestras que tú amas a Dios? Obedeciendo. Haciendo sus mandamientos. Claro. Ahora, eso no es romanticismo para nada. No. Eso es los mandatos de Dios. Sí. Oye, pero es que no, tienes que hacerlo. No, pero es que no me dan ganas. ¿Quién dijo de ganas? Claro. Son mandamientos de Dios. Mandamientos. Y así tú amas a Dios haciendo sus mandamientos. Quieras o no quieras, lo haces. Pero ahora todo es muy romanticista, ¿no? Eso es lo que tú dices. Hay que llorar, hay que danzar, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y cuando tú estás predicando, tienes que así, porque si no, no tiene la unción tampoco. Claro. O sea, todo ya le están poniendo algo, o sea, como enmascarar todo. Porque... Decimos en México, mucha salsa a sus tacos. Exactamente. Sí. Ahora, cuando tú te pones a leer la Biblia, por ejemplo, Pablo predicaba. ¿Con qué motivo predicaba Pablo? Para que se arrepintieran. Para enseñar lo de Jesucristo. Sí. Dice, este es el misterio. Yo les traigo el misterio que antes estaba oculto. Ahora yo le vengo a revelar el misterio. Predicando, se durmió un joven, cayó y murió. Y lo bueno que resucitó.
Pero imagínate, o sea, el apóstol Pablo predicando y alguien se durmió. Sí. O sea, no era una predicación, seguramente Pablo nomás predicando tranquilo y el joven se quedó dormido. Y muchos mensajes eran de arrepentimiento, o sea, que Pedro hablaba y llegaba y hablaba, arrepiéntanse, o sea, no era un mensaje así de prosperidad. Sí, de tan fogoso, ¿no? Claro. Y esa es la otra cosa que yo pienso que podemos traer en un servicio, en un miércoles, acerca de cómo tenemos que tener tanto cuidado, identificar cuando es algo emocional, que son los sentimientos que nos están jugando, o cuando realmente es la presencia de Dios, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que pasa mucho. De repente la gente puede decir, se emocionó y sintió, es que hoy se sintió la presencia de Dios. No, es que hoy estuviste más vulnerable o más emocional que otras veces. Y no significa que la presencia de Dios no estuvo. La presencia de Dios siempre está. Tú escuchas la palabra, tú la meditas y tú, como dices, uno tiene que obedecer, hace los cambios y va haciendo las cosas. Entonces, es la mejor manera de adorar al Señor, ¿no? Pero no significa que decir, yo sentí bonito y ya mañana sigo haciendo lo mismo. Entonces, ¿dónde está? No, entonces es el emocionalismo, Lo que pasa es que eso viene del ámbito carismático. Y la iglesia carismática es la que más crece en números. Se abren más iglesias. Pero también los estudios dicen que son los que menos leen la Biblia. Los que menos estudian. Sí. Entonces, a ellos, si un servicio hay lágrimas, que estuvo bonito. Sí. Y tú le preguntas, ¿y de qué trató la palabra? No sé, pero estuvo bonito. Y se movió la presencia de Dios. No. Dice que la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú estás escuchando a un maestro y ese maestro te está enseñando Biblia, y puede ser lo más tranquilo, lo más sereno para predicar, y te está enseñando Biblias. Por ejemplo, media hora. Pero viene otro predicador carismático, y el Señor me dice que las lágrimas que derramaste en la almohada anoche, el Señor va a contestar y te va a dar un ministerio grande. La gente, qué bonito estuvo. Eres más edificado cuando alguien te lee la palabra que alguien te toque las emociones. Claro. Pero ahora la gente dice, es que no estuvo tan bonito. Sí. Y dice, estuvo mejor. Claro. Porque la fe, tú estás adquiriendo fe y el Espíritu Santo se mueve a través de la palabra de Dios. Entonces yo estoy 100% convencido que cuando tú abres la palabra de Dios, algo sucede en el ámbito espiritual. Algo pasa en el ámbito espiritual. Todas las cosas que nosotros hacemos, Dios trabaja siempre, Dios no duerme. Dios siempre está trabajando, y cuando tú abres la palabra de Dios, ya sea para ti o para otros, el Espíritu Santo porque se mueve en la palabra, no tanto en las emociones, sino en medio de la palabra. Entonces, cuando alguien abre la palabra, algo está sucediendo. Quizás no estás llorando, pero a tu interior algo está pasando, o quizá en tu casa. El Espíritu Santo trabaja de maneras que tú no ves porque es invisible. Para nuestros ojos es invisible, pero algo sucede. Entonces las personas que se meten a predicar la palabra o a estudiar la palabra, ustedes van a ver un cambio en ellos. De 1 año a 5 años se ve un cambio. Pero las personas que se mueven tanto más en lo carismático, en lo emocional, sigue siendo la misma persona voluble hace 5 años. Es verdad. No hay cambios. Exacto. Entonces el Señor dijo, entonces por sus frutos lo vas a conocer. Y uno de los frutos es el fruto del Espíritu. Que hay gozo, paciencia. Imagínate una persona que no tiene paciencia hace 5 años y no hay paciencia ahora, entonces tú dices, algo está pasando, algo sucede. Algo está sucediendo conmigo, oigan. ¿No? Entonces, y hay otro fruto, el fruto de justicia, el fruto de arrepentimiento. Entonces el Señor dice, por sus frutos los vas a conocer. No porque te hacen llorar. Exacto. No porque te tocan las emociones y el problema. Y ya no. Entonces, regresando a lo de la danza, para mí es exactamente lo mismo. O sea, tú tienes que hacerlo, si lo quieres hacer bíblicamente, hazlo por alegría. Claro. Y si no, por ejemplo, el mismo el apóstol Pablo dice, si alguien está contento, cante alabanzas, ¿no? O sea, el cántico, la música, la danza es parte como de la alegría. Entonces, si tú estás alegre y quieres danzar, para mí, danza como hizo Miriam, como hizo David, como están los salmos,
pero no lo hagas por hacerlo. Claro. No lo hagas simplemente porque hay que, o porque tengo que, o porque, bueno, aquí estoy metido. No, y cada vez... Es que en eso soy buena. Claro, y si hay claro, y si hay una danzora o danzante, no sé cómo le llamará, El Señor para eso me llamó. me llamo para danzar. Oye, pero es que eso es verdad porque, por ejemplo... Es que no sirvo para nada, soy buena para danzar. Para danzar, a dar vueltas, remolineando. Porque igual que te lo dijo, lo escuché tiempo atrás también, dice, hay gente que dice, el Señor me llamó para la alabanza, para la música, para cantar. No creo que para eso me llama el Señor. Pero dice, ¿pero qué Soy mala pasa cantando. si tú tienes un accidente y te tienen que operar y te remueven las cuerdas vocales? Entonces ya no tienes propósito. Ya. No, es que estamos confundidos para lo que el Señor nos Nos ha llamó. llamado. Eso de la música, y puedes ser músico, puedes cantar, puedes danzar, pero el Señor no te llamó para eso. El Señor te llamó, una al arrepentimiento y la otra para que vayas y prediques. Sí, el ministerio. Y lo demás son como dones espirituales que el Señor te va a dar, o talentos que tú lo vas a usar, pero si de repente te quitan eso, tú tienes que seguir con tu propósito en la vida del Señor, el propósito de Dios. Entonces eso, ya, por ejemplo, eso, que el Señor me llamó, no, te llamó por las cosas. ¿No? Esos son cosas extras que podemos hacer en la iglesia. Y que están bien, no estamos diciendo que están mal, están bien. Si lo quieres hacer, está bien. Si quieres cantar, canta. Y danzar, danza. Si te desafinas, bueno, quizás no vas a estar en el grupo alabanza, pero en la banca puedes cantar. Y si quieres danzar, para mí, de alegría, hazlo. Pero no lo hagas para lucirte, no lo hagas porque te gusta mover el esqueleto, sino hazlo realmente con un corazón. Y el Señor va a tomar eso de buena manera, como una ofrenda. Así yo pienso, así lo veo yo. Pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Qué crees que se nos acabó Se el acabó programa? Rapidísimo. Saludos a todos los que estuvieron conectados ahí. Saludos a Miros. Hola Miros, saludos a Laura, saludos hermanos, bendiciones Laura, Dios te bendiga. Y a nuestra pastora también que hizo ahí su comentario. Gracias por la participación. Aquí. Sí. Y bueno, antes de que te vayas, vete con tu bendición. Bendición. No solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, vamos a elegir uno blanco, la santidad. Vamos a ver. Ya. Las mujeres primero, sí. Yo viri, tú viri, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Ándale, eso estuvo, ¿eh? Perdona. Perdona. Perdón. Y el mío dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hay algo aquí. Mira, santificaos porque el Señor hará mañana maravilla entre vosotros. Y como el Señor... No, es lo que está diciendo, va a ser maravillas, pero tienen que... santificarse. Si no, no hay maravillas. Sin santificación no hay maravillas. Bueno, muchas gracias. Gracias a los que Gracias por tenerme, gracias por invitarme. Ay, tú siempre eres bienvenido, ya deberías de ser, tenemos que comprarte tu camisa rosa. Que no pagan muy bien. Que seas parte del trío dinámico. No pagamos muy bien. Pues gracias a los que estuvieron ahí conectados y pues nos despedimos otro miércoles más. Nos vemos para el próximo miércoles. Buenas noches, que el Señor te bendiga.